yo creo que no tenemos el concepto claro. Entonces vamos a leer del libro de Daniel en el capítulo 3. Ahora sí estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel y capítulo 3. Porque muchos tienen la idea de que cuando las cosas malas suceden, es que Dios por algo está ausente, por algo está castigando, y no es así, no es así. Fíjate, vamos a leer desde el versículo 19, capítulo 3 de Daniel, y dice: al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso rojo o roja de rabia contra los tres jóvenes. Entonces, estos tres jóvenes serán buenos, te lo dejo ahí. Entonces ordenó que se calentara el horno hasta 7 veces más de lo acostumbrado. Y luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, y que los arrojaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía de la misma ropa de los altos cargos que ocuparon, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante, y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿no arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron, pues yo veo 4 hombres desatados que caminaban en medio del fuego sin que les pase nada, y el cuarto hombre tiene aspecto de un ángel. Y diciendo eso, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y los 3 salieron de entre las llamas. ¿Acaso no es increíble? Y uno lo lee y dice, pues yo tengo muchos problemas, pero ¿sabes qué? Yo creo que estos muchachos tuvieron más problemas que tú y yo combinados. Yo creo que estos muchachos, por buenos que fueron, por obedientes, por hombres de Dios, fueron arrojados a un horno con las llamas encendidas. Aquí está muy explícita la descripción. Podemos ver que las llamas quemaban a los enemigos, a los soldados que los habían arrojado. ¿Ya ves? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ya ves? Si los soldados lo arrojaron, ¿y quién murió? Los soldados, los muchachos estaban bien, Estaban en el horno. Estaban en el horno, pero las llamas no los tocaron. Es decir, usted puede estar en medio de una situación muy difícil, en el matrimonio, con el dinero, con la delincuencia, con el crimen organizado. Estoy hablando de México, desgraciadamente, y puedes estar en una situación muy peligrosa, pero si Dios está contigo, usted lo va a vivir con mucha tranquilidad. Usted va a levantarse en la mañana, usted va a encomendar tu vida, tu familia, tu día, todas tus pertenencias. Usted se va a levantar con valentía que Dios te va a dar por la relación que tienes con Él, y usted va a hacer las cosas como se tienen que hacer, sin miedo, sin cobardía, sin mentiras, sin extorsiones, sin otras cosas. Y usted, como estos jóvenes, puede ser que sean arrojados, o sea, puede ser que tienen que vivir en medio de una situación muy difícil, pero usted tranquilo. Esta es la diferencia. Cuando Dios está contigo, usted sabe que no hay ningún enemigo que va a estar de pie al final del día. O sea, no les conviene. Entonces el rey, al final de esa prueba, dio 4 hombres, ¿se dieron cuenta? Y él dijo, ¿acaso no tiramos a 3? O sea, ¿acaso no tiramos a 3? Y estaban atados. ¿Cómo que están desatados? ¿Y cómo que están bailando? ¿Y cómo que hay uno que parece ángel en medio de ellos? Y eso nos deja saber la acción de Dios, del Espíritu Santo, en medio de nuestras dificultades. Hay los que lo van a ver, hay los que son sensibles a visiones y eso
pero por lo general no vamos a ver nada. Pero sí vamos a sentir la presencia del ángel con nosotros, de Dios con nosotros, del Hijo de Dios con nosotros. Y los demás se van a quedar asombrados y van a decir, mira, tendría que estar atado, tendría que estar paralizado. Eso lo que está pasando le tendrá que quitar toda su fuerza, toda su valentía, toda su alegría. Y en cambio, usted bailando. Esto es lo bueno de ser carismático, así somos. Ahí bailando, manos levantadas, gozándonos en el Señor, aunque tengamos 1000 problemas, aunque tengamos muchas dificultades y dolor, enfermedad, no nos importa porque no hay enemigo más grande que Dios. Dios es más grande, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Él estará donde tú estás, si lo invocas y si vives tu vida unido a Él. Hay otro ejemplo, en el mismo Daniel, pues esos me encantan. No sé quién puede resistir leer las Sagradas Escrituras, porque ahí encontremos no solamente algo que sucedió en la historia, pero nos enseña a vivir, nos enseña a ser valientes, nos enseña a vivir nuestra fe. Y vamos a Daniel capítulo 6, versículos 21 y 22. Y aquí tenemos a Daniel en la fosa de los leones. Dice el texto que al acercarse al foso, gritó a Daniel con voz angustiosa, Daniel, siervo de Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirve con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel respondió al rey, que el rey viva para siempre. Mi Dios ha mandado a su ángel, que ha cerrado las fauces de los leones y no me han hecho ningún daño. Palabra de Dios. Otro ejemplo, Dios cuida a los que lo aman, a los que confían en Él. El Salmo 37, versículo 18 a 20, dice así, el Señor cuida la vida de los buenos, su herencia durará eternamente. No se verán defraudados en el momento de la desgracia. En tiempo de hambre se saciarán. Los malvados, en cambio, perecerán. Los enemigos del Señor desaparecerán. Palabra de Dios. Entonces estamos viendo un Dios celoso de alguna manera, un Dios que cuida, un Dios que proteja, un Dios que ve a los que tienen su confianza en Él y premia la obediencia y premia a los que no desvían en un momento de dificultad. En el libro de Macabeos, válgame, la viuda con sus hijos y uno por uno dándose en el martirio antes de negar su fe. Esos ejemplos que tenemos en la iglesia de los mártires, prefiriendo entregar sus vidas a los leones, al fuego y a ser fusilado como Miguel Pro, que viva Cristo Rey, antes de negar su fe. ¿Por qué? Porque tanto como hemos leído, Dios tiene poder para librarnos, para calmar esa tempestad, para cerrar la boca de los leones, para hacer que las llamas no nos quemen. Él tiene poder para hacerlo. Y si lo quiere hacer, bendito sea Dios que lo haga, y que lo haga ya rápido en muchos casos. Pero igual, si es su decisión permitirlo para nuestra santificación, si es su decisión llevarnos con Él, permitir esa dificultad, esa prueba, esa enfermedad, ¿para qué? Para que podamos ser llevados con Él toda la eternidad en el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, ya te das cuenta que cuando Dios está peleando a tu favor, cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y eso los enloquece a los enemigos. Eso de plano los pone enloquecidos. Porque cuando tú en medio de una situación, vamos a poner ejemplos prácticos, en una situación familiar, en una situación del matrimonio, en una situación de todos los días, donde tenemos unas dinámicas, unos hábitos de poder, de control, de violencia verbal,
de abandono, de muchas cosas. ¿Qué diferencia cuando uno ya convencido de su fe, cuando uno ya convencido de quién eres en Dios, que Dios está contigo, cuando usted ya no sea cobarde? ¿Qué diferencia cuando usted recurre a la oración en cambio al trago? Cuando usted busca en Dios tu solución y no en una pastilla para dormir, no en una pastilla para controlar los nervios, no en unos amigos o amantes. Cuando usted ya no está buscando qué me hará sentir bien y usted dice, solo en Dios encuentro mi fortaleza, solo en Dios encuentro mi alegría. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ya ve la diferencia? Entonces usted se va a levantar y usted con la misma dinámica de siempre en la casa, pero usted va a estar cambiado. Y usted va a tratar a esas personas primero reconociendo, reconociendo quién es tu enemigo. Porque a veces pensamos que la suegra es el enemigo, o que los que hablan más de nosotros es nuestro enemigo, o que el esposo, o que la esposa. Y lo que San Pablo enseña en su carta a los Efesios en capítulo 6 es que nuestros enemigos no se pueden ver. Que las fuerzas del maligno operando en la vida de los que, especialmente los que no están cerca a Dios y le dan como que un lugar en sus vidas, Satanás lo va a ocupar sus debilidades en ellos para atacarte a ti. Ah, no lo había pensado, no lo había pensado. ¿Quién es tu enemigo? Vamos a ir a un corte. Quiero que le pides a Dios la gracia de abrir tus ojos, para que usted de una vez para siempre puede reconocer que usted ha actuado en una forma defensiva, que usted ha actuado tratando de resolver tus problemas, cuando en todo momento Dios ha estado contigo y te va a revelar quién es tu verdadero enemigo. Y no hay nada para temer. Revestido solamente del amor. Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué manera de vivir? ¿Qué regalo nos da Dios? La oportunidad de vivir convencidos de su presencia en nuestra vida, de la relación íntima que tenemos con Él. Tenemos a Dios Padre peleando a nuestro favor. ¿Se te hace poco? ¿Qué más necesitas en la vida? Ya con eso, que pagó el precio el Hijo de Dios para rescatarte de la muerte, que usted nunca tiene que morir, que aunque usted sufre, con tus sufrimientos va a redimir a los que tú amas. ¿Qué más? Con el poder del Espíritu Santo, dándote entendimiento, salud, liberación, levantándote en todo momento, sosteniendo tu vida, tu familia. ¿Qué más? Es un abrir de los ojos y decir, de verdad, si Dios está conmigo, a mí no me importan los que están a mi contra. Eso lo lleva hasta otro nivel, ¿acaso no? Cuando usted ya quita la mirada de todos tus enemigos. Porque usted tiene que saber, si usted está en Dios, Satanás te odia. Todo el infierno te odia. Los demonios te odian. Y no te pueden tocar, lo cual los enloquece. Porque cuando usted está unido a Dios, no tienen derecho de tocarle a usted. Y eso los tienen enloquecidos y esperando. ¿Y por qué crees que quieren verte caer? ¿Por qué crees que la tentación es tan grande a veces? Porque tanto es el anhelo de Satanás de tumbarte, que quiere presentarte en todo momento toda clase de tentación. ¿Por qué? Porque usted es muy amado. Dios te ama mucho. Y Él sabe que no puede tocarte en absoluto. No puede tocar tu vida. No puede hacerte ningún daño si usted está unido a Dios. Pero el momento que usted da rienda suelta al resentimiento, al enojo, a la rabia, al disgusto, a la depresión, cuando usted